Durante mucho tiempo le pedí a Dios una respuesta. Nunca imaginé que llevaba años respondiéndome y que era yo quien todavía no había aprendido a escuchar. Querido caminante, no sé cómo llegaste hasta esta carta. Tal vez alguien te habló de este canal, tal vez apareció entre los videos que te sugirió YouTube, o quizás simplemente estabas buscando otra cosa y terminaste aquí por casualidad. Aunque debo confesarte algo, hace tiempo dejé de creer en las casualidades. No porque tenga todas las respuestas, al contrario, porque durante muchos años viví haciéndome preguntas y descubrí que a veces los caminos más importantes de nuestra vida comienzan precisamente así, como una casualidad. Si 10 años atrás alguien me hubiera dicho que un día iba a abrir un canal para contar historias de mi vida, sobre sueños, silencios, pequeños acontecimientos que me terminaron cambiando esa manera que yo tenía de mirar la vida, me habría reído. Y no porque no creyera en Dios, siempre creí en Él, o al menos siempre quise creer, pero estaba convencida de que Dios hablaba de otra manera. Imaginaba que si alguna vez quería decirme algo, lo haría de una forma tan evidente que no habría lugar para las dudas. Esperaba algo extraordinario, una respuesta contundente, una certeza, una señal imposible de ignorar. Nunca imaginé que elegiría hablarme a través de cosas tan pequeñas que durante años pasé por delante de ellas sin darles la menor importancia. Y creo que eso nos pasa a muchos de nosotros, porque cuando la vida duele, no buscamos pequeños gestos, buscamos soluciones. Queremos que alguien nos diga qué decisión tomar, que alguien nos asegure cómo salir del lugar donde estamos y que nos confirme que hacia donde vamos a estar bien. Queremos que nos digan cómo dejar de sufrir, cómo volver a sentir esperanza. Yo también hice esa búsqueda. Leí libros, escuché conferencias, podcasts, subrayé frases, llené cuadernos, diarios, hablé con personas que parecían tener todas las respuestas y sin embargo cada noche volvía a acostarme con la misma sensación, la de seguir perdida. ¿Te pasó alguna vez sentir que haces todo lo que se supone que deberías hacer y aún así algo dentro tuyo sigue diciendo que falta una pieza, que todavía no encontraste eso que estás buscando? Durante mucho tiempo pensé que el problema era que todavía no había leído el libro correcto, o que todavía no había conocido a la persona correcta, o que no había hecho el curso correcto. Siempre había algo mejor después. Y mientras esperaba ese gran momento, la vida seguía ocurriendo. Los días pasaban, las estaciones cambiaban, las personas llegaban y se iban, y yo seguía esperando la gran respuesta. Hoy miro hacia atrás y siento una enorme ternura por esa mujer, porque hacía lo mejor que podía. Buscaba sinceramente, solo que buscaba en el lugar equivocado. Hay una imagen que siempre vuelve a mí cuando pienso en esa etapa de mi vida. No sé si alguna vez te pasó, como entrar a un bosque con árboles tan altos que apenas dejan pasar la luz. El sendero parece desaparecer entre las hojas y por un instante dudas. No sabes si el camino correcto es el que va a la derecha o el que sale por la izquierda. No sabes si tenés que avanzar o mejor regresar. Así me sentía yo. No estaba perdida en un bosque, estaba perdida dentro de mi propia vida. Y lo curioso era que desde afuera probablemente nadie lo habría notado. Trabajaba, tenía mi familia, seguía adelante, sonreía, cumplía con mis responsabilidades, pero por dentro vivía haciéndome una pregunta que jamás me animaba a decir en voz alta. ¿Y si me estoy perdiendo la vida que Dios soñó para mí? No era una pregunta cómoda, porque implicaba aceptar otra posibilidad que quizás no estaba escuchando, que quizás Dios llevaba tiempo intentando mostrarme el camino y yo seguía mirando hacia otro lado, pero en ese momento todavía no podía verlo.
Seguía convencida de que si Dios realmente quería hablarme, tendría que hacerlo mucho más fuerte, mucho más claro, mucho más evidente. Lo que no sabía era que Él estaba esperando exactamente lo contrario, que fuera yo quien aprendiera a bajar el volumen del mundo. Hay preguntas que no cambian porque encontramos una respuesta. Cambian porque un día, casi sin darnos cuenta, nos animamos a hacer la pregunta correcta. Durante mucho tiempo, mis preguntas siempre eran las mismas. ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cuándo va a cambiar mi vida? ¿Por qué parece que todos encuentran el camino menos yo? Y esas preguntas tenían algo en común. Todas nacían desde el miedo, del cansancio, de la necesidad de encontrar lo que no entendía. Y con el tiempo descubrí algo incómodo. Las preguntas también construyen el mundo en el que vivimos. Si toda la vida preguntas ¿qué puede salir mal?, tu mirada termina entrenándose para encontrar únicamente aquello que puede salir mal. Y eso era exactamente lo que me estaba ocurriendo. Veía noticias tristes y catastróficas y confirmaban que el mundo era un lugar peligroso. Escuchaba historias de traiciones y reforzaban mi desconfianza. Algo no salía como esperaba y lo interpretaba como una prueba de que nunca iba a lograrlo. Era como si mi mente hubiera aprendido un solo idioma, el idioma del miedo. Hoy sé que eso tenía una historia, porque nadie aprende a vivir desconfiando porque sí. Muchas veces aprendemos a desconfiar porque alguna vez confiar dolió demasiado. Entonces empezamos a levantar paredes, primero para protegernos, después, sin darnos cuenta, terminamos viviendo dentro de ellas. Yo también construí muchas y desde adentro de esas paredes seguía buscando respuestas. Lo curioso es que nunca me preguntaba si esas paredes me impedían escuchar, porque estaba convencida de que el problema eran los demás, el problema estaba afuera, hasta que un día apareció una pregunta distinta. No llegó mientras leía un libro, no la escuché en una conferencia, no vino de la boca de ninguna persona, simplemente apareció. Como aparecen esas preguntas que uno siente que no nacieron del todo en uno. Fue una pregunta sencilla, tan sencilla que casi me da vergüenza decirla. ¿Y si Dios nunca había dejado de hablar? Recuerdo que me quedé inmóvil, porque esa pregunta cambiaba absolutamente todo. Si era cierta, entonces el problema no era su silencio, era mi manera de escuchar. Y esa idea me incomodó muchísimo, porque era más fácil pensar que Dios estaba lejos. Era más fácil creer que todavía no había llegado el momento. Era más fácil esperar una gran señal que aceptar la posibilidad de que tal vez las respuestas ya habían estado delante de mí, solo que yo no las había reconocido. A partir de ese día, empecé a mirar mi historia de otra manera. No encontré respuestas de inmediato, obviamente. Encontré recuerdos, situaciones que durante años habían permanecido guardadas en algún rincón de mi memoria. Conversaciones que en su momento me parecieron insignificantes, puertas que se habían cerrado justo cuando yo creía que eran las correctas. Encuentros que parecían casuales, sueños que había olvidado al despertar, pequeños detalles que, vistos por separado, no significaban nada, pero juntos empezaban a dibujar un mapa. Y por primera vez no me pregunté ¿por qué me pasó esto? Me pregunté algo completamente diferente. ¿Qué intentaba mostrarme la vida con esto? Esa sola pregunta cambió mi forma de caminar, porque dejé de pelearme con todos y con todo lo que ocurría a mi alrededor. Dejé de culpar al otro y empecé a observar, porque cada experiencia tenía una lección oculta. Al principio no entendía casi nada, solo intuía que había algo que todavía no lograba nombrar, algo que era incómodo porque me obligaba a verme desde otra perspectiva, y entonces ocurrió algo curioso. Cuanto menos desesperadamente buscaba respuestas, más empezaban a aparecer pequeñas cosas que llamaban mi atención.
No eran milagros, no eran voces, tampoco eran grandes acontecimientos, eran detalles. Esos detalles que antes habrían pasado completamente desapercibidos. Como cuando aprendes una palabra nueva y de repente empezás a verla escrita en todas partes. La palabra siempre estuvo, lo que cambió fue tu mirada. Creo que con las señales sucede exactamente lo mismo. No aparecen cuando aprendemos a buscarlas, aparecen porque poco a poco aprendemos a mirar. Y todavía faltaba mucho para comprender todo eso. Todavía iba a enojarme, iba a dudar, todavía iba a pedir pruebas, todavía iba a llorar creyendo que Dios guardaba silencio, que no me escuchaba, que me había abandonado. Pero había comenzado a pasar algo muy pequeño, y justamente por eso fue algo muy importante. Por primera vez en mucho tiempo estaba prestando realmente atención. Y creo que ese fue el verdadero comienzo de este camino. No el día que entendí una señal, sino el día en que acepté que tal vez había una historia que todavía no sabía leer. Porque nadie aprende un idioma en una tarde, y yo estaba empezando a aprender uno completamente nuevo. El idioma de los pequeños acontecimientos, el idioma del silencio, el idioma de las señales, el idioma con el que Dios, sin hacer ruido, había intentado hablarme durante años. Pero esa es la historia de la próxima carta, porque antes de aprender a reconocer una sola señal, tuve que vivir la tarde más silenciosa de toda mi vida. Durante mucho tiempo creí que las historias solo servían para entretener. Hoy pienso algo completamente diferente. Creo que algunas historias llegan a nuestras manos exactamente cuando estamos preparados para escucharlas. No porque tengan todas las respuestas, sino porque hacen la pregunta que necesitábamos hacernos. A mí me pasó muchas veces, con un libro, con una conversación inesperada, con una frase escrita en un papel, con una persona que apareció apenas unos minutos en mi vida y sin saberlo cambió para siempre la manera en que miraba las cosas. Y un día comprendí que tal vez mi propia historia podía convertirse en eso para alguien más. No como respuestas, como una simple compañía, porque cuando uno atraviesa momentos difíciles, descubre que casi nunca necesita que alguien le explique la vida. Lo único que necesita es dejar de sentirse solo. Por eso nació este canal. No nació porque crea que descubrí un secreto, ni porque quiera convencerte de que interpretes la vida como yo la interpreto, y mucho menos porque piense que tengo todas las respuestas. La verdad es exactamente la contraria. Este canal nació porque sigo siendo una buscadora. Todavía me hago preguntas, todavía dudo, todavía hay días en los que vuelvo a sentir que no entiendo nada. La única diferencia es que ahora camino de otra manera, con menos prisa, con menos necesidad de controlar, con mucha más disposición para sorprenderme. Si algo aprendí en estos años, es que Dios no suele irrumpir en nuestra vida como un trueno. Muchas veces se parece más al amanecer. No sucede de golpe. La oscuridad no desaparece en un segundo. Primero cambia apenas un tono en el cielo, después otro y otro más, hasta que casi sin darte cuenta, todo está iluminado. Creo que así fue mi camino. No hubo una única experiencia que lo cambiara todo. Hubieron muchas, pequeñas, silenciosas, algunas profundamente dolorosas, otras enormemente hermosas. Un gato gris, un sueño, una mudanza, una puerta que se cerró, otra que jamás imaginé que se abriría, un pasaje de la Biblia, una frase escrita en un diario muchos años antes que volvió a encontrarme justo cuando más la necesitaba. Cada una de esas historias fue dejando una pequeña luz, y cuando un día miré hacia atrás, descubrí que todas estaban unidas, como las estrellas que parecen dispersas en el cielo hasta que alguien dibuja una constelación. Las estrellas siempre estuvieron ahí,
Lo único que faltaba era una mirada que realmente observara. Tal vez con la vida pasa exactamente lo mismo. Tal vez las señales no aparecen cuando empezamos a creer. Tal vez estuvieron siempre, esperando pacientemente a que aprendiéramos a reconocerlas. Y por eso decidí escribirte estas cartas, porque creo profundamente en el poder de las historias, no para cambiar una vida de un día para otro, sino para sembrar una pregunta. Y a veces, una sola pregunta puede cambiar el rumbo de una existencia. Si alguna vez sentiste que estabas caminando sin saber hacia dónde, si alguna vez miraste el cielo esperando una respuesta, si alguna vez pensaste que Dios guardaba silencio o que Dios te había abandonado, o simplemente si necesitabas sentarte un rato al lado de alguien que también pasó por momentos de oscuridad, me alegrará muchísimo que vuelvas el próximo domingo, porque estas cartas no están escritas desde un lugar de llegada, están escritas desde el camino. Y el camino tiene algo hermoso. Nunca se recorre de una sola vez, se recorre paso a paso, carta a carta, domingo tras domingo. Quizás algún día descubramos que caminamos juntos durante mucho tiempo, y eso habrá sido suficiente. Antes de despedirme, quiero pedirte algo. No me respondas con teorías, no intentes interpretar esta carta. Solo quiero dejarte una pregunta. ¿Qué acontecimiento de tu vida que en su momento no entendiste, hoy mirás de otra manera? Te voy a leer, porque creo que este canal no va a estar formado solamente por mis cartas, también va a crecer con las tuyas. Muchas gracias por abrir la primera. Soy Beca, y el próximo domingo quiero contarte la historia de la tarde en que descubrí que el silencio también era una forma de hablar. Hasta entonces.